La noche que lo supe, todo comenzó con risas. Era sábado, y habíamos organizado una cena en casa con unos amigos. Patricia, mi mujer, estaba espectacular, su vestido negro abrazaba su figura con elegancia, y su perfume llenaba el salón de una fragancia que siempre había asociado con momentos felices. Habíamos abierto una botella de vino caro, el tipo de vino que guardábamos para ocasiones especiales. Después de los postres, alguien propuso jugar al clásico juego de verdad o reto. A regañadientes, accedí. Me parecía una tontería, algo infantil, pero Patricia insistió, animada como una adolescente. A medida que pasaban las rondas, las preguntas se volvían más picantes, más personales. Cuando fue el turno de Patricia, su mejor amiga, Lucía, sonrió de manera extraña y le lanzó la pregunta. ¿Qué harías si alguien descubriera un secreto tuyo que podría cambiar tu vida? La habitación estalló en risas, pero Patricia se quedó helada, por apenas un segundo. Nadie más lo notó, pero yo sí. Su mirada se desvió, como buscando una salida, antes de que soltara una risa forzada. Pues, negarlo, supongo, respondió Patricia, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Algo en su tono me incomodó, pero lo dejé pasar. Quizá porque preferí no pensar en lo que esa reacción podría significar. Después de que los invitados se marcharan, mientras recogíamos la mesa, el nombre de Lucía salió en la conversación. Era inevitable. ¿Qué le pasa a Lucía? Pregunté, tratando de sonar casual. ¿Qué le va a pasar? Está un poco borracha, nada más. Y ahí estaba, esa misma risa forzada. Lo dejé estar, pero ya era tarde. Esa pequeña chispa de duda había encendido algo en mí. No sabía exactamente qué, pero estaba a punto de descubrirlo, y lo que encontraría cambiaría mi vida para siempre. La chispa de duda que había nacido en esa cena creció en los días siguientes. No era paranoia, ni celos injustificados, era una sensación concreta, una certeza silenciosa que me decía que algo estaba fuera de lugar. No obstante, durante una semana intenté ignorarlo. Me enfoqué en el trabajo, en mis rutinas diarias, en cualquier cosa que me distrajera de esa incomodidad constante. Pero todo cambió un viernes por la noche, justo después de que Patricia saliera de casa con la excusa de una cena con compañeros del trabajo. Era algo habitual, o al menos lo había sido en los últimos meses. Nunca antes me había importado, pero esa noche algo me llevó a actuar de manera diferente. Decidí quedarme despierto. No tenía un plan claro, pero sabía que debía estar atento. Mientras Patricia estaba fuera, busqué excusas para mantenerme ocupado, repasé unos papeles del trabajo, encendí la televisión, incluso intenté leer un libro. Pero nada lograba calmarme. Eran las 11 de la noche cuando me di cuenta de que llevaba casi una hora mirando fijamente el reloj. Entonces sonó el portero automático. Me sobresalté, porque no esperaba visitas, y no era habitual que alguien llamara a esas horas. Al acercarme, reconocí la voz de Lucía. Jaime, soy yo. Abre, por favor. Es importante. Cuando abrí la puerta, Lucía parecía nerviosa, incluso incómoda. Su ropa estaba desordenada, y sus ojos tenían esa mezcla de cansancio y ansiedad que delataban que algo no iba bien. ¿Qué haces aquí? Pregunté, sin molestarse en ocultar mi sorpresa. No puedo quedarme mucho, dijo, casi en un susurro. Solo quería avisarte. ¿Avisarme de qué? Mi tono era más brusco de lo que pretendía, pero su repentina aparición y el extraño aire de misterio me ponían a la defensiva. Mira, no sé cómo decírtelo, pero creo que debes saberlo. Patricia no está en una cena de trabajo. El mundo se detuvo. O al menos eso sentí en ese instante. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Qué demonios estaba sugiriendo? ¿Qué estás diciendo, Lucía? Ella suspiró profundamente,
claramente incómoda. Jaime, no quiero meterme en problemas, pero tú mereces saber la verdad. Ella está con otro hombre. Esta noche. Su declaración golpeó como un mazo. Quise reírme, negar lo absurdo de sus palabras, pero había algo en su mirada, en su tono, que me hizo callar. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, casi sin voz. Porque la he visto. Y, no es la primera vez. Lucía me explicó que había encontrado a Patricia en un restaurante 2 semanas atrás, cenando con un hombre que no era ni un compañero de trabajo ni un amigo conocido. Según su relato, no había duda de que estaban juntos. Sus gestos, la forma en que se miraban, incluso como ella lo tocaba al hablar. No eran cosas que una mujer casada hacía con un amigo. Y esta noche, la vi salir del mismo lugar con él, añadió, bajando la voz. Subieron juntos a su coche. La rabia comenzó a burbujear en mi interior, pero aún intentaba racionalizar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lucía se encogió de hombros, visiblemente incómoda. No sabía cómo. Pensé que tal vez me estaba equivocando, que no era mi lugar. Pero cuando la vi otra vez esta noche, no podía quedarme callada. No supe qué responder. Me quedé de pie, en la puerta, mientras Lucía se iba. Cuando cerré, la rabia que había estado contenida explotó. No podía quedarme así. Necesitaba pruebas, algo que confirmara las palabras de Lucía. Pasé una hora buscando pistas en casa, revisando detalles que antes había pasado por alto. Y entonces, lo encontré. Un recibo de hotel escondido en el bolsillo de un abrigo. La fecha era reciente, demasiado reciente, y el nombre en el encabezado me golpeó como una tonelada de ladrillos, Hotel Gran Vía. Sabía perfectamente dónde estaba ese lugar. Era conocido por ser discreto, caro y perfecto para escapadas que nadie quería que salieran a la luz. Miré el reloj. Patricia todavía no regresaba, lo que significaba que aún estaba con ese hombre. No podía quedarme en casa sin hacer nada. Tomé las llaves del coche y salí. El tráfico nocturno de Madrid era escaso, y en cuestión de minutos me planté frente al hotel. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la entrada. Entonces los vi. Patricia y un hombre alto, de cabello castaño, saliendo juntos del edificio. Ella reía, su risa clara resonando en la acera, mientras él la sujetaba por la cintura de una manera demasiado íntima. No me detuve a pensar. Salí del coche y crucé la calle hacia ellos. Patricia fue la primera en verme. Su expresión pasó de la sorpresa al pánico en un instante. Jaime. El hombre miró entre confundido y molesto, pero yo no lo miraba a él. Mi mirada estaba clavada en mi mujer. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté, mi voz llena de una calma helada que apenas reconocía como mía. Patricia abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en nuestra relación, parecía perdida, incapaz de inventar una mentira rápida. ¿Quién es este tipo? Pregunté, señalando al hombre. Él intentó intervenir, pero lo ignoré. Contéstame, Patricia. Finalmente, balbuceó una respuesta. Jaime, no es lo que parece. Pero lo era. Lo sabía. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Me quedé mirándola, intentando comprender qué clase de mujer tenía delante. La Patricia que tenía en mi mente, la mujer que se reía conmigo en los viajes, que me miraba a los ojos cada vez que brindábamos, que había prometido amarme hasta el final, ya no existía. Delante de mí había alguien más, alguien que había compartido noches en un hotel con otro hombre mientras yo, como un imbécil, creía en su excusa de reunión de trabajo. ¿Quién es él? Repetí, mi voz saliendo más fuerte esta vez, mi paciencia colgando de un hilo. Patricia miró al hombre, y él dio un paso hacia adelante, como si pretendiera protegerla.
Cálmate, tío. No es lo que piensas, dijo con una arrogancia que solo empeoró mi furia. ¿Quién demonios eres tú para decirme que me calme? Le respondí, dando un paso hacia él. En ese momento, mi único deseo era arrancarle la cara de un puñetazo. Jaime, por favor. Patricia se interpuso entre nosotros, con las manos levantadas como si eso pudiera detenerme. Pero no iba a retroceder. ¿Cómo se llama? Le exigí, ignorando su tono conciliador. Es, solo un compañero, dijo Patricia, claramente nerviosa. La carcajada que salió de mi boca fue amarga. ¿Un compañero? Claro. ¿Así se llaman ahora los amantes? Porque eso es lo que eres, ¿no? Me volví hacia el hombre. ¿Eres el amante de mi mujer? Él no respondió. Solo se quedó allí, mirando hacia otro lado. Cobarde. Eso lo decía todo. Por favor, hablemos de esto en casa, intentó Patricia, su voz implorante. No, aquí es perfecto. Aquí es donde empezó todo, ¿no? En este hotel. ¿Cuántas veces viniste aquí, Patricia? 2. 3. ¿O ya perdiste la cuenta? Ella tragó saliva y bajó la mirada, como si el suelo fuera más interesante que enfrentarme. Pero yo no iba a dejarlo pasar. Contéstame. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con este imbécil? Finalmente, Patricia alzó la cabeza, con los ojos vidriosos. Jaime, por favor, escúchame. No, no voy a escucharte. Lo único que quiero es la verdad. Solo eso. Su silencio era ensordecedor, y cada segundo que pasaba sin una respuesta hacía que mi ira creciera más. Pero, al mismo tiempo, sentía una sensación de vacío. Era como si el mundo que había construido a su lado se estuviera desmoronando frente a mis ojos. Finalmente, el hombre decidió intervenir. Mira, tío, ella no quería que esto pasara. Fue complicado. ¿Complicado? Repetí, con incredulidad. Me volví hacia Patricia. ¿Eso es cierto? ¿Fue complicado? Ella no respondió. Solo se quedó allí, con los ojos llenos de lágrimas, como si llorar fuera a solucionar algo. Muy bien, dije, dando un paso atrás. Si no vas a hablar, yo voy a actuar. Me volví hacia el hombre. ¿Tú sabías que estaba casada? Él asintió, visiblemente incómodo. Sí, pero... ¿Pero qué? Grité, interrumpiéndolo. Mi paciencia había desaparecido. ¿Te pareció bien? ¿Te pareció normal destruir un matrimonio porque no puedes controlar tu libido? No quería lastimarte, comenzó, pero lo corté de nuevo. No quería lastimarme. Claro, porque acostarse con mi mujer no era suficiente. Ahora me vienes con excusas. La situación estaba fuera de control. Podía sentir las miradas de la gente alrededor, curiosos que se detenían a observar el espectáculo. Pero no me importaba. La humillación ya estaba ahí, pública, grabada en mi memoria para siempre. Patricia finalmente decidió hablar, aunque su voz era apenas un susurro. Jaime, lo siento. No quería que te enteraras así. Me reí, pero esta vez no había humor en mi risa. ¿De verdad? ¿Ese es tu problema? ¿Qué me enteré? No te importa lo que hiciste, solo que te atraparon. Ella dio un paso hacia mí, intentando tocar mi brazo, pero retrocedí. No me toques. Ni siquiera te atrevas. Jaime, escúchame. No fue algo planeado. Solo pasó. Solo pasó. Mis palabras eran frías, casi mecánicas. ¿Eso te dices a ti misma? ¿Qué solo pasó? No sé qué más decirte, dijo Patricia, con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces no digas nada.
Ya has dicho suficiente. Miré al hombre por última vez, ese rostro que ahora asociaría con todo lo que odiaba. Espero que haya valido la pena, porque acabas de destruir una familia. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Patricia me siguió, llamándome, pero no le hice caso. Cerré la puerta del coche y arranqué, dejándola atrás, junto a su amante y todas las mentiras que había construido a mis espaldas. De camino a casa, mi mente estaba en caos. Parte de mí quería volver y gritarle hasta quedarme sin voz. Otra parte quería desaparecer, fingir que esto no había sucedido. Pero lo único que sabía con certeza era que nada volvería a ser igual. Llegué a casa y me quedé sentado en el coche, con las manos aferradas al volante. No sentía tristeza, al menos no todavía. Era una furia fría, metódica, que iba tomando forma en mi cabeza. Sabía que llorar o gritar no cambiaría nada. Ella ya había tomado sus decisiones, y ahora me tocaba a mí tomar las mías. Entré en el piso, sintiendo el vacío del lugar. Este no era un hogar, era una escena del crimen, el lugar donde había vivido una mentira durante meses, tal vez años. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde tantas veces habíamos compartido cenas, y saqué mi portátil. Si ella había jugado conmigo, yo jugaría con las cartas que tenía. Pero esta vez, según mis reglas. Primero, revisé nuestras cuentas conjuntas. Patricia no era exactamente una experta en finanzas, y siempre había delegado esas cosas en mí. Separar nuestro dinero era sencillo. Abrí una cuenta nueva a mi nombre y transferí el 70% de lo que teníamos, dejando suficiente para que ella no sospechara de inmediato. ¿Injusto? Tal vez, pero las mentiras tienen un precio. Después, me dirigí al dormitorio. Su lado del armario estaba lleno de ropa, cuidadosamente organizada. Saqué una de sus maletas grandes y comencé a llenarla con todo lo que vi. Ni siquiera intenté doblar la ropa, simplemente la tiré dentro. No era mi responsabilidad ser cuidadoso con sus cosas después de lo que había hecho. Los zapatos, las joyas, incluso su maquillaje, todo fue a parar dentro de esa maleta. Cuando terminé, cerré la cremallera y dejé la maleta junto a la puerta de entrada. Quedaban las pruebas. A estas alturas, la furia ya se había transformado en un deseo de precisión. Sabía que necesitaba pruebas claras de su traición, algo que no dejara lugar a excusas ni mentiras. Revisé los correos electrónicos que Patricia solía dejar abiertos en su portátil. No tardé en encontrar mensajes que intercambiaba con su amante. No eran solo citas para encuentros, también había confesiones de amor, incluso un par de fotos que no dejaban mucho a la imaginación. Me tomé el tiempo para copiar todo en una carpeta en mi ordenador, incluyendo capturas de pantalla de sus mensajes y correos. Una vez que terminé, imprimí lo más relevante. Quería que todo estuviera listo, para que cuando ella volviera, no pudiera negar lo que había hecho. La guinda del pastel fue un correo que encontré en su bandeja de entrada. Era un recibo de una reserva en el Hotel Gran Vía, para dentro de 2 semanas. Celebrando nuestro aniversario, decía el asunto. Fue entonces cuando me di cuenta de que este no era un error, ni algo impulsivo. Patricia había planificado toda esta farsa mientras yo creía que aún teníamos un futuro juntos. Esto ya no era una simple infidelidad, era una humillación premeditada. Cuando terminé, miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada, pero no estaba cansado. Todo estaba listo. Lo único que quedaba era esperar a que ella volviera. No tardó mucho. La puerta se abrió poco después de las 3, y Patricia entró, con el cabello despeinado y el maquillaje ligeramente corrido. Me miró con sorpresa al verme sentado en la mesa del comedor. ¿Qué haces despierto?, preguntó, intentando sonar casual. No respondí. En lugar de eso, señalé la maleta junto a la puerta.
Ahí tienes todo lo que necesitas. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto. ¿Qué estás diciendo? Me levanté y coloqué las pruebas impresas frente a ella, una tras otra. Los correos, las fotos, el recibo del hotel. Cada hoja era como una bofetada que la dejaba sin palabras. ¿Esto te parece amor? Pregunté finalmente. Mi tono era bajo, pero cargado de un desprecio que no podía ocultar. Patricia trató de articular una respuesta, pero nada coherente salió de su boca. Finalmente, balbuceó. Jaime, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Interrumpí. ¿Cómo planeabas pasar nuestro aniversario con él? ¿Cómo te reías de mí mientras organizabas tus escapadas románticas? Ella comenzó a llorar, pero no me conmovió. Esas lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de frustración porque la habían descubierto. No quería lastimarte, murmuró. Esa frase fue suficiente para encender nuevamente mi furia. ¿De verdad? ¿No querías lastimarme? Entonces, ¿qué querías? ¿Un marido para aparentar mientras te revolcabas con él? Se quedó callada, incapaz de responder. En ese momento, entendí que no había nada más que decir. Te quiero fuera de aquí mañana mismo, le dije, mi tono firme. Puedes quedarte con lo que quedó en la cuenta, pero el resto es mío. Ah, y no pienses que esto termina aquí. Voy a hablar con un abogado. Patricia intentó protestar, pero la corté en seco. No tienes derecho a pedirme nada, Patricia. Esto es lo que elegiste. Ahora asume las consecuencias. La dejé allí, en medio del salón, llorando mientras yo me encerraba en el dormitorio. No dormí esa noche, pero tampoco lo necesitaba. Había tomado mi decisión. Al día siguiente, ella ya no estaría en mi casa ni en mi vida. Lo que me quedaba ahora era enfrentar las ruinas de lo que una vez fue mi matrimonio y empezar de nuevo. Pero una cosa era segura, no iba a ser el único que pagara por lo que había pasado. La mañana siguiente llegó con un silencio incómodo. Patricia todavía estaba en la casa, aunque sabía que no tenía derecho a estarlo. Me desperté temprano, no porque estuviera descansado, sino porque la idea de compartir espacio con ella era insoportable. Mientras yo preparaba un café en la cocina, ella apareció, con el rostro hinchado por el llanto y una expresión que mezclaba culpa y desafío. ¿Podemos hablar? Preguntó con una voz temblorosa, como si supiera que cada palabra que dijera podría ser usada en su contra. Levanté la mirada, sosteniendo mi taza de café como si fuera un escudo. No respondí de inmediato. Parte de mí quería mandarla a la mierda, otra parte quería escuchar lo que tenía que decir, aunque solo fuera para tener más razones para odiarla. Habla, dije finalmente, tomando asiento en la mesa del comedor. Patricia se sentó frente a mí, sus manos temblaban ligeramente. Parecía querer tocarme, como si eso pudiera suavizar lo que estaba a punto de decir, pero mi mirada fría la mantuvo en su lugar. Jaime, lo siento. De verdad que lo siento, empezó, y ya estaba harto de esa frase. La había escuchado tantas veces en las últimas horas que ya no tenía ningún peso. ¿Lo sientes por qué? Pregunté, dejando la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Por haberte acostado con otro o por haber sido descubierta? Por todo, respondió rápidamente. Por haberte lastimado, por mentirte, por todo esto. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quería oírla de su boca, quería verla enfrentarse a la verdad. Patricia apartó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. 6 meses, dijo finalmente, su voz apenas audible. Sentí un nudo en el estómago, pero no dejé que se notara. ¿6 meses? ¿6 meses de mentiras? Pregunté, mi tono lleno de incredulidad.
¿Y pensaba seguir con esto? Ella negó con la cabeza rápidamente. No. No era así. Jaime, yo. ¿No era así? La interrumpí, mi voz subiendo de tono. Patricia, te atraparon. Si no fuera por eso, ¿qué? ¿Seguirías viendo a ese tipo mientras yo me mataba por esta relación? Ella empezó a llorar, pero no había compasión en mí. No esta vez. ¿Qué quieres que haga? Dijo entre sollozos. ¿Cómo puedo arreglar esto? Me recosté en la silla, cruzando los brazos. No puedes. Esto no se arregla. Lo destruiste. Patricia se mordió el labio, tratando de encontrar algo que decir. Finalmente, habló, y lo que dijo fue como un puñetazo en el pecho. No estaba feliz, Jaime. Me quedé mirándola, incrédulo. ¿No estabas feliz? ¿Y tu solución fue traicionarme? Ella asintió lentamente, como si tratara de justificar lo injustificable. Tú trabajabas tanto. Siempre estabas ocupado, y yo, me sentía sola. Esa excusa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de golpe, golpeando la mesa con el puño. ¿Sola? Patricia, estuve trabajando para nosotros, para nuestra vida. ¿Y tú lo usas como excusa para acostarte con otro? Ella se encogió, como si esperara que la golpeara, pero yo nunca había puesto una mano sobre ella, y no iba a empezar ahora. En lugar de eso, caminé hasta la ventana, mirando hacia afuera mientras intentaba calmarme. Después de unos segundos, hablé, sin mirarla. ¿Y él? ¿Es tu solución a esa soledad? Ella no respondió de inmediato, lo cual ya era respuesta suficiente. Finalmente, dijo. No significa nada. Me giré hacia ella, riendo amargamente. ¿Nada? Entonces arruinaste todo esto, por nada. Se quedó en silencio, con la cabeza gacha. Finalmente, levantó la mirada y me dijo algo que no esperaba. No quiero perderte. Sentí una mezcla de rabia y desprecio al oír esas palabras. Ya me perdiste, Patricia. Lo hiciste la primera vez que decidiste acostarte con él. Ella se levantó, acercándose a mí como si quisiera tocarme, pero di un paso atrás. Jaime, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos. No hay nosotros, Patricia. No después de esto. Caminé hacia la puerta y señalé la maleta que había preparado la noche anterior. Llévate tus cosas y vete. Tienes hasta el mediodía. Patricia rompió a llorar, pero no me detuve. Subí al dormitorio y cerré la puerta tras de mí, bloqueando el sonido de sus sollozos. Me quedé allí, sentado en la cama, sintiéndome vacío. No había satisfacción en esto, solo un cansancio abrumador. Cuando finalmente escuché la puerta principal cerrarse horas después, supe que se había ido. Por ahora. No sería la última vez que tendría que lidiar con Patricia, pero al menos, en ese momento, la calma volvió a la casa. Me senté en la sala, mirando la maleta vacía que había dejado. Todo lo que quedaba era decidir cómo iba a enfrentar los próximos días, semanas, meses. Sabía que sería un proceso largo y doloroso, pero una cosa era segura, no iba a retroceder. El silencio en casa después de que Patricia se fue era casi tangible. El lugar que una vez compartimos ya no era nuestro hogar, era solo un espacio vacío, un recordatorio de todo lo que había sido destruido. Pero ese vacío era lo que necesitaba. El ruido, la confusión y el caos de los últimos días habían sido insoportables. Ahora, por fin, tenía el tiempo y el espacio para pensar. Me senté en el sofá del salón, mirando la mesa del comedor donde había tenido esa última conversación con Patricia. Cada palabra que intercambiamos todavía resonaba en mi cabeza. Su llanto, su intento patético de justificar lo injustificable, y mi propia rabia,
Todo estaba grabado en mi memoria. Pero ahora no había más gritos, no había más excusas. Solo estaba yo, enfrentándome a lo que quedaba de mi vida. Pasé los días siguientes reorganizando la casa. No como una especie de terapia, sino porque necesitaba deshacerme de cualquier rastro de ella. Saqué su ropa del armario, tiré las cosas que había dejado olvidadas en los cajones, y moví los muebles a mi antojo. Cada objeto que salía de la casa era como un pequeño paso hacia la recuperación. No fue fácil, pero era necesario. Mientras hacía esto, me encontré con cosas que no había visto en años. Un álbum de fotos de nuestro primer viaje juntos, cartas que nos escribimos al principio de nuestra relación y pequeños recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecerle a otra persona. Cada uno de estos objetos me golpeaba como una descarga eléctrica. Pero no lloré. No porque no quisiera, sino porque sentía que ya no tenía lágrimas que derramar. El siguiente paso fue llamar a un abogado. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había pasado y seguir adelante como si nada. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida de manera definitiva. El abogado, un hombre mayor con un tono calmado y profesional, me escuchó con paciencia mientras le explicaba lo que había sucedido. No me juzgó, no me dio consejos innecesarios, solo tomó notas y me explicó los pasos a seguir. Lo importante aquí, Jaime, es mantener la calma, me dijo al final de nuestra reunión. Este proceso será difícil, pero lo superaremos. Esa noche, por primera vez en días, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque estaba exhausto. Mi cuerpo, mi mente y mi corazón estaban agotados. Pero sabía que todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Al día siguiente, comencé a compartir lo que había pasado con mis amigos más cercanos. Fue extraño decirlo en voz alta, como si al hacerlo, le diera más peso a la realidad. La mayoría reaccionó con incredulidad al principio, pero todos ofrecieron su apoyo. Uno de mis mejores amigos, Mario, me llevó a tomar algo esa noche. Hermano, ella no merece tus lágrimas, me dijo mientras levantaba su copa. Aquí estamos, y aquí seguiremos. Fue un gesto pequeño, pero me ayudó a recordar que no estaba solo. Había gente en mi vida que realmente se preocupaba por mí, y eso era algo que Patricia no podía quitarme. Poco a poco, empecé a recuperar un sentido de normalidad. Volví al trabajo, donde mis compañeros notaron mi cambio de humor pero no hicieron preguntas. Me enfoqué en mis casos, usando el trabajo como una distracción. Pero no era suficiente. Había algo más que necesitaba hacer, entender cómo llegué a este punto y qué significaba para mí el futuro. Me obligué a reflexionar, no solo sobre la traición de Patricia, sino también sobre mi propio papel en nuestra relación. No para culparme, sino para aprender. Había señales que había ignorado, momentos en los que sentí que algo no estaba bien y no hice nada al respecto. No quería cometer esos mismos errores otra vez. También entendí que el amor, por mucho que duela admitirlo, no es siempre suficiente. Había amado a Patricia, y probablemente una parte de mí siempre la amaría. Pero el amor no puede sostener una relación si no hay respeto, confianza y comunicación. Había aprendido esa lección de la manera más dura posible. Un mes después, recibí una carta de Patricia. Era una disculpa larga y detallada, llena de arrepentimiento y promesas de cambio. La leí una vez, luego la tiré al cubo de basura. No necesitaba sus palabras, necesitaba avanzar. Ella había tomado sus decisiones, y yo ahora debía tomar las mías. Decidí tomarme un tiempo para mí mismo. Reservé unas vacaciones en el norte de España, en un pequeño pueblo costero donde el tiempo parecía haberse detenido. Pasé las mañanas caminando por la playa y las tardes leyendo en una terraza. Fue en ese lugar donde finalmente sentí algo parecido a la paz. De vuelta en Madrid, me sentí más fuerte, más decidido.
Todavía había días difíciles, momentos en los que la rabia o la tristeza me golpeaban de repente. Pero también había días buenos, y esos empezaban a superar a los malos. A medida que pasaba el tiempo, comencé a reconstruir mi vida. Hice nuevos amigos, probé actividades que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo, y, lo más importante, aprendí a valorarme de nuevo. Entendí que la traición de Patricia no definía mi valor como persona y que merecía algo mejor. Ahora, mirando hacia el futuro, no sé qué vendrá. Pero estoy listo para enfrentarlo. Porque si algo aprendí de todo esto, es que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo.